Bendiciones, estimados pastores y hermanos. Vamos a continuar viendo esta cuarta unidad, hablando hoy acerca de la cosmovisión indígena. Cosmovisión indígena es el conjunto estructurado de los sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretenden aprender el universo que engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica. Basado en aquella percepción religiosa de la naturaleza, coincide con la necesidad de hacer un manejo ecológicamente correcto de los recursos. Con ello, la lucha con lo ecológico campesino, pero juntas de nuevo a través de la práctica política de las tres esferas de la realidad que la civilización dominante se ha empeñado en separar. Hablamos de la naturaleza, de la producción y de la cultura. Entonces podríamos entender a, a la cosmovisión como ese conjunto de creencias, de valores, de costumbres de los pueblos indígenas y su relación con el entorno. Entonces, al hablar de la cosmovisión, esta genera ciertas capacidades como aquellas que fortalecen la autoestima e identidad a partir de un reencuentro histórico de su cultura. A la vez ubica y comprende procesos hechos dentro de una continuidad histórica indígena. Además, nos permite registrar y analizar y sistematizar los sucesos y hechos más importantes de su comunidad para ubicarlos e incorporarlos dentro de una historia indígena propia. Entonces, esta no solamente genera capacidades, sino que produce competencia, ya que esta ubica y reconoce a partir de la historia de los pueblos indígenas los elementos que conforman la cosmovisión indígena, fortaleciendo su identidad y reflexionando además sobre la condición humana a partir de los aportes de los pueblos indígenas. También vemos que entre esas capacidades de la cosmovisión desarrolla una reflexión filosófica a partir de sus conocimientos ancestrales y cotidianos recuperados en el ejercicio de reconstrucción, de su reconstrucción histórica. Además, ubica y comprende esa relación que hay entre el medio ambiente y la cosmovisión indígena. Se comprende también la importancia de desarrollar una actividad intercultural e inclusiva frente a las diversas formas de pensamiento o cosmovisiones y filosofías. Entonces, a la vez podemos entender que con la cosmovisión podemos reconocer el aporte de los pueblos indígenas al pensamiento universal. Pero encontramos diferentes elementos en la cosmovisión. Cuando hablamos de los indígenas, de la cosmovisión indígena, tenemos nuestra propia idea e imagen del cosmos, nuestra cosmovisión. Pero ha estado por siglos enterrada y dispersa. Ahora la podemos expresar. Para nosotros el mundo tiene unos principios que lo ordenan y lo mantienen en un equilibrio. Cuando estos principios se rompen, ahí viene la catástrofe, ahí vienen los problemas. Entonces, la sabiduría no se puede comprar así como nadie posee la frescura del viento ni el fulgor del agua. Cada pino brillante que está naciendo, cada grano de arena en las playas de los ríos y de los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina y hasta el sonido de los insectos son sagrados para la mentalidad y las tradiciones de un pueblo. Entonces, cuando hablamos de la cosmovisión andina, esta está considerada considera en sí que la naturaleza, el hombre y la Pachamama o la Madre Tierra son un todo que viven relacionados y perpetuados a la vez. Esta totalidad vista en la naturaleza es para la cultura andina un ser vivo que convive y existe en la naturaleza con un momento en ella. Entonces, el término cosmovisión refiere a una adaptación del alemán que en su conjunto significa mundo y observar. Entonces, esa implica una expresión que introduce el filósofo eh, Dietlen en su obra y que esta nos menciona que la experiencia vital está fundada no solo en lo intelectual, sino también en lo emocional y lo moralmente. Entonces, al hablar de cosmovisión andina, estamos hablando de ese conjunto de principios que la sociedad y la cultura en la que se habla o en la que se había formado
Las relaciones, esas sensaciones y esas emociones que producen por la experiencia peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado van a contribuir a conformar una cosmovisión individual. Pero al hablar de cosmovisión en sus conceptos, ¿qué es lo que podemos entender? Esta nos habla acerca del sistema de creencias más profundos sobre qué es y cómo funciona el mundo. Entonces, esta nos refiere a que nos da una visión del mundo, lo que se piensa sobre la realidad. Son esos lentes de la manera con los que vamos o vemos la realidad. Esta también se entiende que define lo que somos y cómo actuamos, cuáles son nuestros pensamientos y las acciones, y estas están empapadas de cosmovisión. Toda persona y toda sociedad tiene cosmovisión. Determina a la vez una ley, determina la economía, las instituciones, la cultura, los conceptos, las ideas, todo acontecer de una sociedad. Entonces esta se hereda, se transmite. En una sociedad puede haber varias cosmovisiones, pero una tal vez dominante. Podemos tener ideas de cosmovisiones distintas. Entonces estas acciones y sus consecuencias, esos hábitos, costumbres, ese estilo de vida, aquellos pensamientos cotidianos más superficiales, hacen una cosmovisión de esos pensamientos y esos conceptos más profundos. Al hablar de cosmovisión, de su manifestación, en muchas otras áreas se puede observar, por ejemplo, la visión de la persona que en cada edad es totalmente diferente, en la gestación, en la niñez, en la adultez, en la vejez. Cuando hablamos del trabajo, quienes comparten las élites, las actividades más valoradas, la educación desde la más temprana hasta la universidad, el rol que tienen los padres, las normas sociales, el trato o la forma de hablar, los temas tabúes, lo políticamente correcto o la cultura, que es un largo eh, proceso o entre otras. Entonces, ¿cómo surge una cosmovisión? ¿Cómo podemos mostrarla? ¿Cómo nace una cosmovisión desde la parte intelectual o cuando hablamos de la religión, de la filosofía, en los artistas, cuando escuchamos una música o la literatura, el cine, cuando hablamos de la educación, de los colegios, universidades, de gente común, profesionales, de la ley, de la política, la economía, de las instituciones, a eso se refiere con la cultura. Entonces, ¿qué ocurre con los cristianos? ¿Qué es lo que pasa con los cristianos cuando hablamos de cosmovisión? Este tema no escapa a esta situación ni a este sector como los cristianos. La salvación, por ejemplo, no produce ningún cambio de forma automática en la cosmovisión, sino que la escritura, la palabra de Dios, esa es la que es la base para la cosmovisión cristiana. Es decir, que todas las tareas de la vida están en base a lo que nos dice la palabra de Dios. La ignorancia de la escritura o la de las palabras de Dios hacen que puedan rellenar esos vacíos con cosmovisiones dominantes de una sociedad que los cristianos quizás no conocen o ignoran la palabra de Dios. Entonces cualquier cosmovisión de la sociedad nos va a confundir. Y en este tema, en la cosmovisión cristiana, Dios es perfecto, Dios es la verdad, es el bien máximo. Y a través de la revelación, que es a través de la Biblia o la palabra de Dios, es que es la única interpretación correcta de la realidad y el universo. Conocerla y obedecerla es esa vida en la que vamos a ignorar tal vez significando ese reemplazo por la mentira. Entonces, a través de la palabra de Dios, quizás voy a ignorar o voy a retener la palabra de Dios o voy a reemplazar esa cosmovisión que tenía antes de haber conocido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos eh, entender cuál es la verdad y cuál es la cosmovisión que un cristiano tiene? Tendemos generalmente como personas a la idolatría, a la mentira, al engaño, a la soberbia. Entonces, diferentes cosmovisiones humanas llenas de mentira, de rebelión, de falsedades, hacen que se pueda uno confundir o que otras veces esas cosmovisiones dominen a la cosmovisión cristiana, es decir, que esté basada en la palabra de Dios. Entonces, la ley
escrita en los corazones, a través de la palabra, de la luz de la palabra, entonces nosotros vamos a poder generar transformación, vamos a ser renovados mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, lo importante acá en la cosmovisión cristiana es poder identificar aquellos engaños, y rechazarlos. Segundo paso es que el cristiano debe formarse conscientemente, voluntariamente, y no amoldarse al mundo actual, sino que esas sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Lo que nos indica la palabra de Dios es que nosotros debemos cambiar al mundo y no convertirnos a ellos. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. La palabra de Dios nos dice que debemos amar al Señor, que debemos eh, honrarlo, debemos adorarlo, debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente. Este es el más grande y primer mandamiento que nos dice la palabra de Dios. Pero aquí nos habla tres aspectos: en el alma, al cuerpo y también al espíritu. También debemos entender que ese mandato de amar al Señor no solamente es con la mente, sino que con todo nuestro cuerpo que está compuesto por tres partes. Entonces, nuestra mente debe empaparse de su voluntad, es decir, empaparse de la palabra de Dios, y a través de ella no vamos a poder ser engañados de esas cosmovisiones que tiene el mundo o que tiene nuestra sociedad. Y entonces, cada actividad que realicemos con la mente debe estar siempre obedecer al Señor. Esos pensamientos, los conceptos, las ideas, la visión del mundo deben nacer en base a la palabra de Dios o de la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos en Colosenses 2:8, cuando nos indica que no debemos ser cautivos por huecas sutilezas, según sus tradiciones, según sus ritos. Y lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es buscar más de la presencia de Dios, buscar su palabra y hacer su voluntad. Y de esa forma nosotros vamos a quitar ese pensamiento engañoso que tiene la sociedad a través de sus cosmovisiones engañosas. Entonces, también vemos que en Romanos 12:2 nos habla de que nosotros debemos renovar nuestra mente, debemos renovarnos en todo nuestro ser para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, en nuestro mundo existen tradiciones, existen principios um, que son contrarios a la palabra de Dios, que son contrarios a la vida de un cristiano. Esas cosmovisiones de los incrédulos, como lo llamamos, muchas veces pueden confundir, y cuando no se tiene la palabra de Dios o no se tiene la presencia de Dios, no vamos a poder contrarrestar aquellas cosmovisiones y podemos ser fácilmente engañados por aquellos. Entonces debemos saber identificar esos engaños y rechazarlos. Eso es lo más importante que debemos hacer. Que Dios los bendiga.